El día de hoy veamos qué novedades nos trae Laravel 9. Lo primero a tener en cuenta es que para usar Laravel 9 necesitamos de PHP 8.0.2 o superior. Y para explicar mejor la diferencia entre Laravel 8 y 9, vamos a crear un proyecto nuevo de Laravel 8 y de Laravel 9 para así ver la diferencia entre ambos. Aquí estamos en la documentación de Laravel, en la sección de Installation. Y el comando que vamos a usar en esta ocasión para crear los proyectos es Composer Create. Puedes hacer la instalación de cualquier otra manera, según cómo tengas configurado tu entorno de desarrollo, pero en este caso vamos a usar Composer. Para crear un proyecto, ejecutamos Composer Create Project, Laravel/Laravel, e indicamos aquí el nombre del proyecto. Entonces voy a crear un proyecto en la carpeta Laravel-8 y voy a indicar aquí cuál es la versión de Laravel que me interesa. En este caso 8. Para que nos traiga la última versión 8 disponible. Voy a abrir otra consola y voy a ejecutar el mismo comando, pero en este caso voy a crear una carpeta con ese nombre y voy a solicitar la versión 9. ¿Cómo saber y cómo mantenernos informados de las mejoras que se introducen en cada versión de Laravel? Para ello solo tenemos que entrar a la documentación, seleccionar la versión que nos interesa y luego ir a Release Notes. Cada vez que hay una versión nueva, Laravel publica estas notas con los cambios más importantes. Una de las mejoras es que Laravel nos ofrece una nueva forma de definir accessors y mutators para nuestros modelos. En versiones anteriores, si nosotros queríamos definir un accessor o un mutator, teníamos que hacerlo de esta manera. Dentro del modelo que nos interesa, teníamos que crear dos métodos y estos métodos tenían que cumplir con cierto formato. Para un accessor usábamos get, el nombre del accessor, y luego attribute. Para un mutator usábamos set, el nombre del accessor, y luego attribute. ¿Qué son los accessors y los mutators? Para aquellos que son nuevos, un accessor es un método que nos permite acceder a un campo que es calculado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un usuario con una columna name y una columna last name para su nombre y apellido, y queremos obtener el nombre completo, como es algo que vamos a necesitar continuamente en nuestro proyecto, podemos definir un accessor. Entonces, la manera en que se hacía antes era escribiendo get, el nombre del accessor y luego attribute. Por ejemplo, si nosotros queremos que en adelante se pueda usar user flecha full name, podemos hacerlo creando este accessor full name, ¿sí? Nosotros agregamos este método y automáticamente desde cualquier objeto user va a estar disponible el campo full name de esta manera o de esta otra manera, ¿sí? Entonces este campo full name no existe en nuestra tabla como una columna en nuestra base de datos, pero se calcula, se genera cada vez que nosotros accedemos a este valor. Entonces la definición de este accessor sería this name, concatenamos un espacio, concatenamos last name, por ejemplo, y ya tenemos un accessor. Podemos probar esto usando la consola interactiva Tinker. Por ejemplo, voy a crear un usuario y le voy a poner un campo name y le voy a poner un last name, que es su apellido. Aquí me muestra un error porque no me he conectado a ninguna base de datos todavía. Voy a crear rápidamente una base de datos que se va a llamar Laravel 9 y voy a conectarme modificando el archivo .emp. Entonces aquí me voy a conectar a Laravel 9 y voy a ejecutar las migraciones de este proyecto, ¿sí? Como la idea es crear un usuario que tenga tanto name como last name, tenemos que permitir que se puedan agregar valores a la columna last name de esta manera. Entonces, volviendo a la consola de Tinker, vamos a crear un usuario. Con estos datos. Este usuario tiene un campo name y un campo last name. Sin embargo, nosotros también podemos acceder a full name, porque tenemos un accessor que calcula y nos devuelve este valor a partir de campos que sí existen en la tabla de user, ¿sí? Esto es un accessor. Un mutator es similar, pero no es para acceder a un valor, sino que es para que cada vez que se hace una asignación, nosotros podamos manipular el valor. Por ejemplo, podemos tener setName attribute. Cada vez que se asigne un nombre al usuario,
Antes de guardar ese dato, nosotros podemos acceder al valor que se está tratando de asignar y podemos manipularlo. Supongamos que nosotros queremos guardar siempre los nombres en mayúsculas. Entonces podemos hacer esto. Podemos usar la función str2upper para modificar el valor, todo a mayúsculas, y entonces recién guardarlo. Si hacemos esto y accedemos al primer usuario, en el instante en que nosotros asignemos un nuevo valor, el mutator va a tener efecto. Y lo que se va a terminar guardando es el valor modificado, todo en mayúsculas. Esta es la forma tradicional en que se han trabajado los accessors y los mutators hasta Laravel 8. Y sigue funcionando de igual manera, pero tenemos una nueva forma que podemos usar para declararlos. En Laravel 9, nosotros podemos definir un accessor y un mutator usando un solo método. Para que esto funcione tenemos que declarar un return type, es decir, tenemos que indicar que este método va a devolver un attribute y entonces funcionará. Por ejemplo, vamos a copiar esto. Este es un caso en el que se está definiendo un accessor y un mutator a la vez para name. En nuestro caso, nosotros tenemos full name por un lado y name por otro lado. Con la nueva sintaxis sería de la siguiente manera. Queremos full name, entonces escribimos aquí full name. Tenemos que importar la clase attribute desde este paquete Illuminate Database Eloquent Cast Attribute, tal como lo menciona la documentación. Si queremos entonces obtener un full name, podemos definir solamente get e indicar qué es lo que queremos hacer de esta manera. Ahora, si de pronto queremos definir un setter para name, definimos simplemente un método name, hacemos que devuelva un attribute y aquí simplemente indicamos set, porque get hace referencia a los accessors, mientras que set hace referencia a los mutators. Y en este caso, simplemente indicamos que queremos convertir este value en su versión en mayúsculas, de esta manera. Entonces ahora si nosotros borramos lo que tenemos aquí arriba, este código hace exactamente lo mismo, pero es más conveniente, porque ya no tenemos que escribir continuamente get al inicio y attribute al final. Simplemente ponemos el nombre de la propiedad que nos interesa, hacemos que devuelva un attribute y luego podemos definir tanto un getter como un setter para representar a un accessor o a un mutator. Entonces, por ejemplo, vamos a acceder nuevamente al usuario 1. Vamos a asignarle un nombre ABC. Si imprimimos el valor de name, vemos que sigue estando en mayúsculas. Queremos acceder al full name. Todavía podemos hacerlo, ¿sí? Esto es con relación entonces a accessors y mutators. Otra característica del Laravel 9 es que ahora nosotros podemos hacer casting de enums. Los modelos de Laravel soportan casting de atributos. O sea que podemos convertir atributos de un modelo a un tipo de dato determinado. En este caso se puede hacer ahora casting a enums. ¿Cómo funciona esto? Nosotros podemos hacer casting de un atributo a un enum. Por ejemplo, aquí se está haciendo casting de un atributo status con relación a este enum que se llama server status. Y este enum representa los valores posibles de los estados que un servidor puede tener. De tal manera que luego, cuando se quiera comparar su estado, se puede comparar directamente con los estados definidos dentro de ese enum. Para que esto se comprenda mejor, vamos a crear una carpeta nueva dentro de app. Esta carpeta será llamada enums. Y dentro vamos a crear user status. El namespace para este user status será app enums. Y aquí vamos a definir estados para nuestros usuarios. Por ejemplo, un usuario puede estar activo, un usuario puede estar inactivo, un usuario puede estar baneado, un usuario también puede ser eliminado. Vamos a asumir que un usuario activo es un usuario que usa nuestra plataforma continuamente. Inactivo es que decidió poner su cuenta en pausa durante un momento. Baneado es que rompió alguna regla de la comunidad y ya no se le da acceso. Y deleted es que su cuenta se eliminó por completo. Posiblemente porque el usuario mismo solicitó que se eliminen sus datos. Entonces tenemos un user status. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar una columna status a nuestros usuarios. Anteriormente esto se hacía de esta manera. Escribíamos enum y definíamos, por ejemplo, una columna status y luego indicábamos en un arreglo los posibles valores, por ejemplo, activo, eliminado, etc.
Nosotros podemos usar esto para crear una columna de tipo enum y restringir los valores posibles que tiene status. De esta manera, indicamos el nombre de la columna y luego un arreglo con los valores posibles. Sin embargo, si a futuro nosotros queremos admitir nuevos valores o eliminar algún valor que ya no queremos soportar, va a ser necesario correr nuevas migraciones para modificar la columna status en nuestra base de datos, y eso puede ser un proceso complicado. Ahora, en cambio, nosotros podemos tener la ventaja de definir enums, pero ya no hacerlo a través de la base de datos, sino gestionarlo a través de PHP. Por ejemplo, en vez de declarar una columna de tipo enum, en este caso simplemente vamos a declarar una columna de tipo string. Y luego vamos a hacer cast para que la columna status se asocie con nuestro enum user status. Si hacemos esto, esta columna automáticamente va a asegurar que los estados posibles que un usuario tiene sea uno de estos. Y si en el futuro queremos actualizar, ya no tenemos que hacer cambios en nuestra base de datos, sino que simplemente podemos agregar nuevos valores aquí. Y Eloquent se va a encargar de revisar que cada vez que creamos un usuario nuevo o lo actualizamos y queremos modificar su estatus, siempre se encuentre en esta lista. Vamos a ponerle un valor por defecto a esta columna para que todos los usuarios automáticamente, cuando se creen en un inicio, tengan el estatus de active. Hacemos migrate fresh para volver a crear nuestra tabla de usuarios y contar con este cambio. Abrimos la consola interactiva Tinker y vamos a volver a crear un usuario. La idea es que en nuestra base de datos nosotros definamos una columna de tipo string, pero que a nivel de nuestra aplicación, para nosotros este string sea tratado como un enum, gracias al casting que estamos haciendo. Para poder tratar este enum como un string, tenemos que indicar un valor para cada uno de estos casos. De esta manera. Entonces, sobre nuestro usuario, por ejemplo, vamos a modificar el valor que tiene la columna status y vamos a tratar de asignarle un valor arbitrario, cualquier valor. En este caso tratamos de asignarle ABC y obtenemos un error. Nos dice que ABC no es un valor válido para el enum user status. Nuestra columna status es un string a nivel de base de datos. Sin embargo, como estamos haciendo casting a user status, nuestro proyecto se está asegurando de que este sea un valor válido para este enum de PHP. Es por eso que ABC no es admitido. Sin embargo, si nosotros escribimos, por ejemplo, active, se admite el valor y se guarda dentro de status. Luego, si nosotros accedemos al valor de status, lo que obtenemos no es un string, sino más bien un objeto user status. Obtenemos un enum y un enum tiene un name y tiene un value. Lo que significa que si queremos acceder al string, podemos usar flecha status, flecha value. Entonces vamos a guardar. Y vamos a dirigirnos a nuestra base de datos para demostrar que realmente se está guardando como un string. Vamos a hacer un select id name status from users. Y aquí lo tenemos. Tenemos un usuario y su status es simplemente un campo de tipo string, pero para nosotros a nivel de aplicación se va a tratar de un enum. Y esto es conveniente por lo siguiente. Si nosotros en algún momento queremos comparar el status que tiene un usuario, podemos hacerlo a través de nuestro enum y nuestro IDE nos va a brindar este autocompletado con los posibles valores. Por ejemplo, vamos a imprimir por aquí el usuario se encuentra activo. Si es que está activo y de caso contrario no se encuentra activo. Accedo aquí a la ruta principal y como vemos el mensaje dice el usuario se encuentra activo. De esta manera podemos comparar una columna enum con cualquiera de los valores disponibles que este enum presenta. Y si queremos asignar un valor también podemos hacer lo mismo. Podemos usar nuestro enum de esta manera. El usuario se encontraba activo y ahora está baneado. Guardamos, actualizamos y el mensaje nos dice el usuario se encontraba activo y ahora está baneado. Podemos confirmar ello a través de Tinker imprimiendo el campo status. Esto es conveniente porque de esta manera nuestro código es más expresivo.
y nosotros contamos con autocompletado y además estamos seguros de que cada vez que guardamos datos siempre se asigne un valor válido. Otra mejora que presenta Laravel 9 y que tiene bastante relación con esto es Implicit Root Bindings with Enums. Ahora podemos hacer root bindings usando enums. Por ejemplo, cuando definimos rutas y asociamos un parámetro de ruta con un enum, automáticamente Laravel va a validar que este valor sea un valor válido según el enum que se está aquí indicando. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una página para mostrar nuestros usuarios según su estatus, podemos hacer esto. Si nosotros queremos crear una página para mostrar todos los usuarios que pertenecen a un estado determinado, podemos definir una ruta user_status y poner aquí un parámetro de ruta status. Y luego podemos hacer root binding y enlazar este parámetro de ruta con un enum de esta manera. Entonces aquí nosotros podemos mostrar status value y devolver este texto, mostrando lista de usuarios con estado. Aquí podríamos devolver una vista con todos los usuarios que pertenecen a ese estado. Y Laravel se va a asegurar de que este parámetro de ruta reciba solo valores disponibles en este enum. Vamos a demostrar ello accediendo a la ruta users_status abc. Si accedemos a users_status abc, nos da un 404 not found porque este valor no está disponible. Sin embargo, si nosotros escribimos active, nos dice mostrando lista de usuarios con estado active, o banned, o deleted, ¿sí? Entonces Laravel ahora permite hacer root binding con relación a enums. Así como Laravel puede hacer root bindings con relación a enums, también nos ofrece una característica llamada forced scoping sobre root bindings. Esto consiste en condicionar un parámetro de ruta con relación a otro parámetro de ruta cuando presentan relaciones entre modelos. Por ejemplo, si un usuario tiene posts, es posible asegurarnos de que este post le pertenezca a este usuario y solo en ese caso la ruta sea accesible. Por ejemplo, si tenemos un usuario con ID 3 que ha escrito el post 500, esta ruta será accesible. Pero si alguien trata de acceder al post 480 que ha sido escrito por otro usuario, esto no será posible. ¿Sí? Podemos hacer que Laravel valide automáticamente que este post le pertenezca a este usuario. Eso ya estaba disponible en versiones anteriores de Laravel, pero la manera en que se hacía era de esta forma. Aquí se esperaba un slag del post y luego para ese post se veía que pertenezca a este usuario. Sin embargo, esto solo funcionaba al usar un custom key. Por ejemplo, en este caso, el custom key para post es slag. El parámetro user representa la ID de un usuario, mientras que en este segundo parámetro se tendrá el slag de un post y de esa manera se ubicará. Como se está usando un custom key, que es slag en este caso, el scope binding funcionaba. Pero de esta manera, como está aquí debajo, no funcionaba, porque no se indicaba ningún custom key. En versiones anteriores habría que escribir dos puntos ID para habilitar scope bindings. Ahora, sin embargo, es posible usar el método scope bindings y así asegurar que el post pertenezca al usuario. Si tenemos un grupo de rutas y queremos aplicar ello para todas ellas, también es posible de esta forma. La característica ya existía, pero no era explícita y ahora sí lo es, y esto hace nuestro código más legible. Controller Root Groups. Para explicar mejor esta nueva característica que se agrega en Laravel 9, vamos a crear un controlador. Vamos a crear un controlador llamado userController. Vamos a abrir este controlador y vamos a agregar dos métodos en su interior. Un método index para mostrar la lista de usuarios y un método show para mostrar un usuario a partir de su ID. Tenemos un controlador, tenemos dos métodos. ¿Cómo se definen las rutas? Si queremos definir una ruta getUsers, la manera en que usábamos el controlador era con un arreglo, indicando la clase del controlador y luego el método. Siguiendo la misma idea, para acceder a un usuario determinado, podemos poner aquí user y en este caso resolver a través del método show.
Entonces podemos acceder a Users para ver la lista de usuarios. Si queremos mostrar un usuario en particular, entramos entonces a la ruta user / y seguido del ID del usuario. Sin embargo, es común que tengamos múltiples rutas resueltas por un mismo controlador. Y en todos los casos estaríamos repitiendo user controller o el controlador correspondiente. Entonces, Laravel introduce una nueva forma de definir nuestras rutas y eso se conoce como root controller. La idea entonces es indicar el controlador de esta manera y definir un grupo de rutas que se van a atender por este controlador. Entonces de esta manera nuestra ruta de user se atenderá por el método index y nuestra ruta para mostrar un solo usuario se atenderá por el método show. ¿Sí? En este caso simplemente indicamos aquí el action method y aquí arriba una sola vez el controlador en vez de repetirlo continuamente. Entonces actualizamos. Como vemos, las rutas siguen funcionando. Otra manera de verificar ello es usando el comando phpartisan rootlist, que es para obtener todas nuestras rutas disponibles listadas. Y aquí vemos que tenemos users, que se atiende por el controlador userController, método index. Y aquí tenemos users/user, que se atiende por userController, método show. La siguiente mejora es full text indexes. Esta mejora aplica para proyectos que usan MySQL o PostgreSQL. Ahora tenemos disponible un método nuevo que se llama fullText y que puede agregarse en nuestras migraciones al momento de definir columnas para generar índices fullText. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla que tiene un campo de tipo text donde se puede admitir bastante texto, por ejemplo, la biografía de un usuario o, por ejemplo, el contenido de un artículo, se puede agregar este método fullText sobre este campo y la idea es mejorar el performance de nuestras queries, mejorar el rendimiento de nuestras consultas. Por ejemplo, para aquellos campos que se declaran como fullText en nuestras migraciones, en adelante podemos usar where fullText. Si usamos where fullText, las consultas SQL que Eloquent va a ejecutar van a hacer uso de los índices fullText que aquí se están definiendo. Es decir, cada vez que usemos este método where fullText, Laravel por detrás estará ejecutando código SQL que se corresponde con un match against, en vez de usar el operador like, como tradicionalmente se hace cuando no hay índices de tipo fullText. ¿Sí? Es decir, anteriormente si se quería encontrar, por ejemplo, el término web developer dentro de la biografía de un usuario, se ejecutaba algo como lo siguiente: where bio like, y aquí se escribía web developer. ¿Sí? Se usaba el operador like para buscar el término web developer dentro de esta columna bio. Ahora en cambio, si usamos where fullText sobre un campo que tiene índices fullText, ahora Laravel va a usar más bien la cláusula match against que está disponible sobre estos índices y de esta manera las búsquedas van a ser más rápidas. Entre otras de las mejoras disponibles es que ahora Laravel incorpora un método Blade Render para que nosotros podamos renderizar código Blade como HTML, pero no desde una vista, no desde un archivo .blade.php, sino que se puede hacer ahora directamente a través de este método render, pasando una cadena con sintaxis Blade y luego inyectando cualquier variable que esta cadena requiera. De esta manera, automáticamente esto genera código HTML que luego puede ser mostrado en una ruta determinada. ¿Por qué usaríamos Blade Render en vez de un archivo .blade.php? Esto sería útil sobre todo para Content Management Systems. Es decir, si estás creando algún sistema de gestión de contenidos, algún CMS, esto te sería bastante útil para que tus usuarios puedan usar la sintaxis de Blade y luego tú puedas generar sobre ello HTML. Otra mejora es que se ha cambiado el diseño para la página de errores. Por ejemplo, vamos a definir una ruta ABC y vamos a lanzar una excepción de este lado. ¿Sí? Vamos a acceder a esta ruta ABC. Aquí está. Este es el nuevo diseño de la página de errores. Tenemos un enlace a la documentación de Laravel. Podemos cambiar nuestro tema de light a dark o viceversa. Y en la parte inferior tenemos una manera más sencilla de navegar para ver los headers de nuestro request.
el body del request y sobre qué contexto se está ejecutando este request. Por ejemplo, cuál es nuestra versión de PHP, del Laravel, si estamos en modo debug, etc. Así es como se ve ahora en Laravel 9. ¿Cómo se veía en Laravel 8? Vamos a copiar esto. Y esta es la manera en que se mostraba anteriormente en Laravel 8. ¿Sí? También tenemos por aquí más información, pero no hay manera de cambiar un modo oscuro. Y también la navegación no es tan cómoda como se dispone en Laravel 9. ¿Sí? Otra mejora es con relación a la salida o output en la línea de comandos para el comando root_list. ¿Sí? En Laravel 9, como ya hemos visto anteriormente, root_list nos muestra el resultado de esta forma. Mientras que en Laravel 8 la lista se mostraba de esta otra forma, con una estructura de tabla. Aquí la estructura es como de una tabla, mientras que aquí simplemente tenemos unos puntos y la presentación es más simple. ¿Sí? Aquí nos dice mostrando 9 rutas, mientras que anteriormente no se tenía esa información. Muy bien. Cuéntame en los comentarios cuál de estas mejoras te pareció más interesante o qué de nuevo te gustaría ver en Laravel 10, por ejemplo. De igual manera, cualquier duda que tengas es bienvenida aquí debajo en la sección de comentarios y espero que el video te haya sido de ayuda. Estaría genial si me ayudas a compartirlo o si me regales un like aquí en el video. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Por cierto, tengo un curso llamado Laravel Upgrade en el que vemos cómo puedes actualizar un proyecto de Laravel de una versión antigua a una más reciente, paso a paso. No importa en qué versión de Laravel te encuentres, nosotros revisamos cada una de las versiones y te explico a detalle cómo puedes actualizar cada versión de Laravel a la siguiente. Así que estoy dejando aquí debajo un cupón para que puedas acceder con el mayor descuento posible.